vamos a conversar acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, qué esperar de ellas en tres temas específicos. Uno es la reelección, el otro es el voto nulo y el otro es el transfugismo. Para ello nos acompañan esta mañana el diputado por URNG, Walter Félix, bienvenido. Gracias. Y Luis Mac, quien es analista político de Flaxo. Muchas gracias por acompañarnos. Diputado, empezamos con usted. Hay muchas dudas en cuanto, como siempre, una propuesta es la que entra al Congreso de la República y luego otra cosa la que sale del Congreso. Primero hablemos de eso. ¿Sale o no sale esa reforma a tiempo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Mi saludo al pueblo de Guatemala. Nosotros esperaríamos que saliera. Esta es una reforma que no es de ahora, ya tenemos muchos años y ahora, en virtud de la presión popular, es que estamos realmente apurados de ver cómo se avanza en este proceso de reformas. La idea y el planteamiento de URNG siempre ha sido que necesitamos reformas profundas a la ley electoral y de partidos políticos para evitar que se sigan reproduciendo una serie de vicios y problemas por los cuales ahora está protestando la gente. Es decir, la gente ha salido a las calles porque no ve que haya voluntad política. Y yo quiero decirlo, dentro de los acuerdos de paz, que tienen ya vamos para 19 años, ¿no?, de que se firmaron, hay compromisos que están muy claramente establecidos y que no ha habido voluntad política desde el gobierno de Álvaro Barzú hasta el del Otto Pérez Molina para que realmente se hagan esos cambios. Estos tres temas de los que hablábamos, transfugismo, reelección y voto nulo, ¿considera usted que ese ha sido parte del nudo que han tenido que enfrentar en estos días? ¿Es eso lo que ha causado mayor fricción y lo que está costando más que se llegue a un acuerdo en el Congreso en este momento? Sí, exactamente. Entre otros son estos temas. Pueden haber otros, pero estos temas sí están causando bastante de qué hablar, digamos, en el Congreso de la República, y hay que decirlo. Hay una serie de intereses que se mueven alrededor de todo esto y, bueno, que no permiten que se avance mucho en la discusión de la temática. Tal el caso de esto, que muchos de estos temas en la comisión se ha discutido, pero no se ha podido llegar a un acuerdo. De manera que se trasladan al Pleno del Congreso de la República para que sea el Pleno quien finalmente decida. Eso tendrá que ir a la Corte de Constitucionalidad, por supuesto, y la Corte finalmente decir si violan o no estos cambios la Constitución. URNG, ¿cuál es su posicionamiento en torno a estos tres temas? Estamos totalmente de acuerdo. Es más, en el tema de la reelección, en el acuerdo de reformas constitucionales y régimen electoral, en el literal 13, si no estoy mal, se dice claramente de que se limite la reelección a 2 periodos consecutivos, ¿verdad? Claro, se dice, por supuesto, que en el afán de no cortar la carrera legislativa, ¿verdad?, sí se pueda, dejando periodos de por medio, y también se dice claramente que es necesario reformar la ley en este aspecto para que se puedan renovar, en este caso, el organismo legislativo. Porque si no, de verdad, hay diputados que casi que ya son dueños de la curul y que no permiten la participación de otras personas que incluso podrían traer ideas renovadoras para el Congreso. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia política, Luis, la reelección estaba pensada como una forma de rendir cuentas por parte de los funcionarios y también para calificar el desempeño. Entonces, un buen funcionario iba a ser premiado en las urnas y podía nuevamente ser electo, si es que había tenido un buen desempeño en el Congreso de la República. Y un mal funcionario, pues definitivamente ya no iba a ser electo para otro periodo. Aquí en Guatemala uno se pregunta, bueno, al final, ¿qué es lo que sucede realmente cuando hay diputados y algunos alcaldes que llevan hasta 25 años en sus posiciones? Si realmente estamos calificando ese desempeño y si es así, ¿a qué desempeño nos estamos refiriendo? ¿Por qué es que se reelige consecutivamente a estos funcionarios? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. En primer lugar, yo creo que habría que dividir a los dos temas que tú mencionaste, el de los alcaldes y los diputados, porque las razones son diferentes. En el caso de los diputados es por las reglas, bueno, también en el caso de los alcaldes, pero en el caso de los diputados es por la forma en que se eligen digamos, por medio de listas cerradas. Eso permite que los ciudadanos realmente no tengan que conocer al diputado. Hay muchos diputados en el Congreso que se han reelegido y prácticamente no han tenido ni siquiera necesidad de exponerse
al público. Entonces eso permite que el tema de que la gente, diríamos, en base a su desempeño lo elige o no, no se cumple. En el caso de los alcaldes es un poco más difícil, pero de todas maneras las reglas del juego permiten que los alcaldes corran con mucha ventaja frente a los demás. Por ejemplo, la ley permite que los alcaldes en funciones puedan estar, diríamos, compitiendo por la reelección. Eso genera una campaña desleal, tiende a ser una campaña desleal, porque el alcalde en funciones, que está queriendo reelegirse, tiene a disposición una serie de recursos que no tienen los demás. Además, han habido otras, diríamos, circunstancias que han permitido realmente que los alcaldes tengan mayor ventaja frente a los demás. Estas ventajas tendrían que ver con clientelismo, con tener pues toda la estructura y toda la institución a su servicio para poderse promover. También me imagino que hay factores culturales, algo así como la gente, el hecho de decir, bueno, roba pero hace obra. ¿Qué otros factores podríamos nosotros atribuir a esa reelección consecutiva de alcaldes? Otro elemento realmente es que, por ejemplo, las reglas que se aplican realmente a nivel local permiten que el partido ganador se lleve todo con un solo voto de diferencia. Y eso ha permitido que se ha jugado mucho, por ejemplo, con los electores. Se los cambia, por ejemplo, de vecindad. Exactamente. Y otros elementos. Y además, cuando gana con un voto de diferencia, las reglas le permiten que el alcalde controle casi por completo al consejo municipal. Entonces, ese tipo de cosas son las que permiten muy poca rendición de cuentas y muy poco control de la oposición frente a lo que hace el alcalde. Ahora, en el caso de los diputados, mencionaba Luis algo que es sumamente cierto, es decir, tenemos nosotros un listado nacional, tenemos diputados electos por listado nacional y tenemos diputados distritales. También desde el punto de vista de la ciencia política, en el listado nacional se entiende que la gente vota no por personas, sino por el partido político. Pero esa visión podría ser distinto en el caso de los distritales, en donde pareciera ser más bien que ocurre lo contrario. Las personas votan por el candidato y no tanto por el partido político. ¿Es así o no? Porque eso también nos lleva al tema del transfugismo. Si la persona piensa que se debe a los ciudadanos y no al partido político, eso podría explicar el por qué andan saltando de partido en partido y no logran afianzarse en uno. Bueno, ideal sería que el elector tomara en cuenta al candidato o candidata, su programa de gobierno o su plan de trabajo y el partido político que lo postula. Son tres elementos fundamentales. Lo que pasa es que en Guatemala no se da así este fenómeno. Luego, en el tema de la reelección, a mí me parece que qué bien que a la persona se le reeligiera en virtud del buen desempeño que ha tenido en el ejercicio del cargo. Pero aquí entran a jugar una serie de anomalías, una serie de artimañas que se utilizan para que incluso ya hay en Guatemala alcaldes, diputados que saben cuántos votos necesitan y los compran. ¿Verdad? Y entonces se garantizan regresar al puesto aunque no hayan tenido un buen desempeño. La gente está protestando contra eso porque no ven un buen desempeño en las personas que están ocupando los cargos, ¿verdad? Es decir, yo creo pues que todo esto de alguna manera se puede ir cambiando con las reformas a las leyes del país y particularmente la ley electoral y de partidos políticos, que para el caso nuestro, como ONG, sí consideramos que no debieran de haber parches a la ley, una nueva ley electoral y de partidos políticos, que fuera del consenso de los distintos sectores de la sociedad y no componendas entre partidos políticos o entre grupos de interés alrededor del tema. Es decir, a nosotros nos parece pues que para que esto cambie, el tema del transfugismo, por ejemplo, ¿qué refleja? Lo que refleja es inconsistencia política e ideológica de quien lo hace. Pero en buena medida está ligado a eso, que posiblemente el candidato siente que se debe a la ciudadanía y no al partido político. En el caso, por ejemplo, de un alcalde, si volvemos a este tema, las personas posiblemente van siguiendo al candidato y no tanto al partido político con el cual se postula. Entonces, a la larga, si ellos están satisfechos con el desempeño de ese alcalde, no les va a importar de qué partido político sea, no van a estar pensando en que quiero fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, sino lo que me interesa es que fulano siga en el poder.
ya sea porque estoy contenta con su desempeño, ya sea porque soy parte de su red de negocios, porque tengo algún tipo de beneficio. Pero, ¿cómo hacemos entonces para cambiar esta situación? También yo creo que hay que entender realmente que mucho de la reelección realmente está afincado en lo que decía el diputado también, no solo en la compra de votos, sino también en el clientelismo. Se utilizan muchos programas y muchas, diríamos, obras que se realizan a nivel municipal, incluso a nivel también departamental, con el caso de los diputados, para comprar voluntades y para negociar realmente un apoyo político de ciertos actores clave. Entonces, aquí realmente yo sí estoy de acuerdo con el diputado también, no es el desempeño realmente, sino es el manejo realmente de una serie de elementos que no son democráticos y que en la práctica lo único que hacen es repetir los vicios que hemos visto en los últimos años. Vamos a irnos a redes sociales para ver qué se opina. En ellas, Carolina, por favor, nos comparte los comentarios de nuestros televidentes. Gracias, Carmen. Claro que sí, tenemos muchísima participación. La pregunta que se les planteó es ¿cuál es su propuesta para que no se dé la reelección de diputados? Estas son algunas respuestas que tenemos por parte de los televidentes. Habla Luis Fermín Castellanos, que tengan una base de sueldo mínimo y si se presentan a trabajar, se les dé una comisión. Reinaldo Cifuentes Martínez. A mi criterio sería una cuestión de hacer un análisis de personas, porque gente nueva en una empresa no funciona bien al principio. Todos los que están involucrados en problemas que se vayan. Octavio Ushkan, sea la reelección, pero dejar un periodo de por medio para que no usen el cargo o recursos del Estado para su campaña. Emerson Godínez, que trabajen y el que no, despido. Lo importante es ver un avance en el Congreso a beneficio del pueblo. Eduardo González, lo mejor sería que no se les dejara la reelección. Ya con 4 años hacen su corrupción y como que más ya no. Aquí en Huehuetenango hay varios de esos y no tienen vergüenza a postularse de nuevo. Sandra Arenas, no reelección de diputados y alcaldes. Manuel Padilla, al grupo actual, no reelección para ninguno. Para los futuros, máximo una reelección sujeta a evaluación y aprobación si están trabajando bien. Únicamente, reducir el número de diputados a 2 por departamento y 6 más por el Distrito Central, para un total de 50. Henry nos dice, excelente reforma, así serán pocas las ratas que estén en el Congreso. Hay más políticos que niños felices y establecimientos. Manuel Acabay, sería bueno que el diputado que sea elegido por el ciudadano suplente del mismo partido y que el que se salga de una vez y si se hace alianza con otro partido que sea elegido para la próxima elección, pero no vender la confianza que el pueblo le da. Esta es parte de la participación que tenemos en las redes sociales. Gracias por sus comentarios. Las mismas continúan abiertas para que usted nos dé a conocer qué es lo que usted opina respecto a este tema. ¿Cuál es su propuesta para la no reelección de diputados? Carmen, regresamos con usted. Gracias, Carolina. Pareciera que el tema en sí, el problema no es la reelección en sí. El problema son las personas que han abusado de su cargo y que no han tenido un buen desempeño. Porque también el hecho de que haya mucha alternancia en el Congreso de la República se dice que podría afectar los planes, programas y políticas públicas que ya están en marcha, porque eso significa cortes permanentes en procesos que ya se venían dando. Esto se puede ver como un peligro en caso, por supuesto, esos planes, políticas públicas y programas existieran. Por supuesto. Por eso yo lo decía, cuando se negociaron los acuerdos de paz, se pensó en no cortar la carrera legislativa, pero también se pensó en la necesidad de renovar el organismo legislativo. Y por eso se dice la no reelección más de 2 periodos consecutivos. Es decir, la no reelección por un periodo sería porque cuando se elige y una reelección, sí, ¿verdad? Y después dejar periodos de por medio y permitir que nuevamente se puedan postular, ¿verdad? Es precisamente para eso, porque en Guatemala a veces queremos corregir los errores saltando de un extremo a otro. Y eso no es lo que realmente resuelve. Yo entiendo por qué la gente se opone a la reelección de los diputados. Porque se ve que la curul no ha servido precisamente para legislar, sino que se ha vuelto un espacio desde donde se hace cualquier tipo de negocios, menos
lo que dice la ley orgánica del organismo legislativo en relación a las funciones de los diputados. Hemos visto muchas caras nuevas, jóvenes entre los 20 y los 25 años que están aspirando a una curul en la actualidad. Diputado, ustedes de su experiencia, esta es una carrera fácil, porque la percepción que tiene el público en casa es que los diputados no hacen nada. Esa es la consigna, ¿verdad? Sí. Los diputados no hacen nada, piensan que eso no es un trabajo, que es algo fácil de realizar. Pero la gestión legislativa, las funciones de intermediación, las funciones de fiscalización, en la práctica no deberían de ser una cosa fácil. ¿Es fácil o no es fácil aprender todas estas técnicas en el Congreso de la República? Digamos las técnicas buenas, no las técnicas no las malas. mañas. No las mañas. No, en realidad no es fácil. Yo desde mi experiencia puedo decir que no es fácil, es algo bastante complejo, sobre todo cuando uno es un diputado de verdadera oposición. Porque la oposición realmente es una oposición ideológica, es una oposición política, porque tenemos un proyecto distinto al que se está llevando a la práctica, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es fácil. El que cumple con lo que está establecido realmente en la ley orgánica del organismo legislativo, los que trabajamos, yo me considero dentro de ellos, ¿verdad? Para nosotros no es fácil, y quienes únicamente utilizan la curul para otros fines, yo pienso que ha de ser muy fácil, ¿verdad? Hay algunos que nunca han presentado una iniciativa de ley, ¿verdad? Hay quienes seguramente tal vez nunca han hecho una citación de funcionarios y nunca han participado en procesos de interpelación, ¿verdad? Habrá quienes efectivamente no han jugado ese papel de la intermediación entre la sociedad y las instituciones del Estado, ¿verdad? Y quienes no lo han hecho, pues bueno, será muy fácil seguir en el cargo. Y por supuesto, yo quiero decir aquí, esas prácticas negativas que casi todos estos partidos que han hecho gobierno en el país nos han ido ayudando a un proceso de descomposición del electorado. Hoy en día el electorado, incluso por lo que tú decías, ¿qué es lo que la gente ve en el candidato para el proceso electoral? ¿Qué me trae? ¿Qué me van a dar? ¿Qué recibo yo a cambio? Y Es decir, claro que uno ahí espera a cambio pues obras y trabajo para el bienestar ciudadano, eso debería de ser. Qué y no bueno las sería, cuestiones qué bueno más sería, pero no es inmediatas así. y tangibles. A la gente la han mal acostumbrado a que con lo que se le gana es con regalías. Y las regalías tienen serias consecuencias con relación al tema de la democratización del país. ¿Por qué? Porque el ciudadano es manipulado. Se compran conciencias, se compran voluntades, se compran los votos. Ahora, yo quisiera aquí volver al tema de la renovación del Congreso de la República. Realmente esas caras nuevas, esas caras y personas inexpertas que aspiran a llegar al Congreso de la República, van a generar un cambio. Lo que los ciudadanos quieren es mejorar el desempeño. Posiblemente una renovación de caras en el Congreso y de personas nos abre una ventana de oportunidad. Pero si nos quedamos con las reglas actuales, es como yo digo, a caballero nuevo, caballo viejo, y la cosa igualmente no caminó, no pasó absolutamente nada. Bueno, de hecho en la actual legislatura hay un par de caras nuevas que incluso cumplen esas características que tú dices y no significaron ninguna diferencia, más bien fueron más de lo mismo, incluso con unos escándalos terribles realmente. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Mientras no cambie la cultura política, la forma, diríamos, en que los ciudadanos, muchos ciudadanos realmente se acercan a sus representantes para justamente ver qué les consiguen, y mientras no haya mayor controles, los diputados, aunque sean nuevos, van a hacer más de lo mismo. ¿Qué otros cambios, además de la ley electoral, propondría usted? ¿Son necesarios para evitar que el mismo patrón se siga reproduciendo en el futuro? En primer lugar, realmente, todas las reglas, por ejemplo, que permitan la democratización de los partidos y que le den al control realmente a los mismos afiliados realmente del partido, porque ahorita actualmente la ley electoral a los afiliados son una figura decorativa obviamente dentro de los partidos. Los jefes o los, diríamos, dueños de los partidos son los que mandan absolutamente. Y segundo,
avanzar en reglas que permitan que los diputados, para poder ser reelectos, por ejemplo, tengan que hacer campaña y tengan que demostrar su desempeño. Mayor control, diríamos, del ciudadano sobre sus representantes. Último tema rápidamente porque se nos está agotando el tiempo. Voto nulo. ¿Cuál es su opinión? Y luego vamos a conocer la posición del diputado. El voto nulo es, en estos momentos, una reforma muy importante realmente porque representa el sentir de los ciudadanos y además porque les abre realmente a los ciudadanos una opción como para dignificar el voto. Sin embargo, el voto nulo no va a resolver la mayor cosa, solamente más allá, diríamos, de que nos abre una opción para protestar formalmente, pues aunque ganara, diríamos, el voto nulo, no arreglaría todos los vicios que tiene el sistema. Ajá. Simplemente sería, bueno, hay que repetir una elección, pero repetir nuevamente entre quiénes sería claro, también con la las pregunta. mismas reglas. Entonces, sí, con las mismas reglas y posiblemente con los vicios. mismos candidatos, porque eso tampoco sabemos. Se anula una elección hoy, no sé ustedes cómo lo han analizado. Si esto, en el caso hipotético que el voto nulo aplicara para esta elección, ganara, digamos, el voto nulo por sobre los candidatos, repetir un proceso electoral habilitaría a los mismos candidatos a volver a participar en la siguiente que pudiera organizarse. Lo que se está planteando es que no sea así. Es decir, que quienes se postulen para la elección en la cual ganó el voto nulo ya no puedan postularse de nuevo, ¿verdad? Ahí hay problemas porque realmente tendría que ver con algunos artículos de la Constitución que garantizan el derecho de elegir y ser electos, ¿verdad? Entonces, yo creo que con relación a esto del tema del voto nulo, efectivamente, si lo único que se va a lograr es repetir la elección, pero con los mismos vicios, pues no va a haber ningún cambio, ¿verdad? Yo creo que es un tema mucho más complejo, hay mucha presión alrededor de este tema, pero tenemos que tener el cuidado, ser responsables realmente de legislar para cambiar las cosas, para que estas reformas de verdad sienten las bases para la construcción de esa verdadera democracia que queremos en Guatemala. ¿Qué cree usted que va a salir del Congreso pensando en el caso hipotético de que no se ha aprobado el 100% de las reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral? ¿A qué porcentaje de ganancia podríamos obtener de ese 100% de acuerdo a la dinámica que usted ha visto actualmente en el Parlamento? Yo creo que muchos de estos temas, Carmen, van a ir al Pleno del Congreso de la República, la Comisión, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes opiniones en la Comisión. ¿Pero qué nos irán a devolver? ¿Un 50%, un 25%, un 10%? Mire, finalmente le quiero decir, el dictamen va a pasar al Pleno del Congreso de la República y luego se va a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué nos devuelva la Corte? Es lo que tenemos que ver. En realidad... Bueno, entonces no hablemos de qué nos devuelve la Corte. ¿Qué va a enviar el Congreso de la República a la Corte? El Congreso va a enviar todos estos planteamientos. Casi estamos haciendo un análisis comparativo entre la iniciativa de ley que ya fue a la Corte y que ya tiene opinión de la Corte con los resultados ya conocidos. También se está tomando en cuenta la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, así como los aportes de la mesa esta que se armó para la discusión de los temas. Entonces, se está tratando de integrar todo esto, ¿verdad? Y entonces lo que en realidad veo es que la mayor parte de las propuestas hechas por el Tribunal Supremo Electoral van a pasar y van a ir al Pleno y probablemente lleguen hasta la Corte. Muy bien, muchas gracias, diputado. Muchas gracias a Luis Mac por habernos acompañado. Pues hay bastante incertidumbre, pero pues al parecer hay buena voluntad de que se nos devuelva algo positivo por parte del Congreso de la República. Vamos a irnos a la mesa principal en este momento con Carolina y Mario, que nos tienen más información de interés.